Ya se ha convertido en algo habitual ver aviones de reconocimiento y buques de guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte pasando cerca de las fronteras de Rusia, así como el desplazamiento de equipos y ejercicios militares a gran escala en esas mismas zonas. Los países de la OTAN también han desarrollado sus capacidades ofensivas cerca de las fronteras de Rusia. Cada año Rusia presenta ante la ONU una resolución contra la glorificación del nazismo. El resultado es siempre el mismo. Estados Unidos vota en contra y en los últimos años cuenta con el apoyo de Ucrania. Por lo general, la Unión Europea se abstiene. Pero con el voto a favor de la mayoría de los países, el documento se aprueba, aunque solo es una recomendación. Peter Kuznick, un escritor y profesor de historia de la Universidad Americana de Washington, resume la postura oficial de Estados Unidos. Estados Unidos afirma que no va a limitar la libertad de expresión. Estados Unidos cree que incluso los neonazis tienen derecho a expresarse y reunirse. El periodista alemán Mark Barthelmeier tiene una visión distinta sobre las posturas de Estados Unidos y Ucrania. Los estadounidenses nunca jamás aceptarán esta resolución. Y tampoco lo hará Ucrania, obviamente, porque así condenarían lo que ellos mismos están haciendo. El mundo occidental moderno en general considera el nazismo de Hitler como algo atípico para los países democráticos de Europa. La doctrina del Führer sobre las razas superiores e inferiores supuestamente apareció en Europa de la nada, como resultado de un desafortunado giro de los acontecimientos y sin ningún aviso previo. Este es el mapa del mundo antes de la guerra. El Reino Unido tenía colonias en África, India, China, la Commonwealth de Australia, Asia y América del Norte y del Sur. Francia había conquistado media África y media Indochina. Bélgica era propietaria del Congo. Alemania tenía colonias en África, Asia, América del Sur y Oceanía. Italia estableció sus colonias en Somalia, Etiopía, Libia y Eritrea. Había colonias españolas en América del Sur y África. Portugal ocupaba colonias varias veces más grandes en superficie y población que el propio país. Estados Unidos también estaba a la altura de los europeos. Así que a principios del siglo XX la mayor parte del mundo estaba dividida entre varias potencias coloniales. Lo que sucedía en las colonias se sabe y está bien documentado. Millones de vidas arruinadas, esclavitud y una explotación despiadada y cruel. El exdiplomático británico, politólogo y escritor William Mallinson ha estudiado el sistema colonial de Europa y las causas de su creación y desintegración. Para el nazismo, solo es importante una cosa a nivel internacional: que haya naciones o estados a los que se les permite cualquier cosa. Son las razas dominantes, y que haya naciones menores, que son estados esclavos. Para los europeos, los esclavos eran los indígenas, los africanos. Para Hitler, los judíos, los gitanos y los eslavos. El nazismo es muy conveniente, ya que es una justificación cínica para eliminar a las llamadas razas inferiores y al mismo tiempo robarles de forma descarada. Mucho antes de la aparición del Tercer Reich, el nazismo era algo habitual en Occidente. Solo hay una cosa sana y lógica que se puede hacer con una raza realmente inferior: exterminarla. Herbert George Wells, escritor inglés. Todas estas ideas racistas y antijudías circulaban por toda Europa, y esto ayudaba a justificar el saqueo de los recursos de otras naciones por todo el mundo, incluyendo el territorio que hoy en día ocupa Estados Unidos. ¿Ha cambiado algo? Solo los colores. No admito, por ejemplo, que se haya hecho un gran mal a los pueblos indígenas de Norteamérica.
Una raza más fuerte, una raza de grado superior, ha llegado y ocupado su lugar. Winston Churchill. La segunda frase se refiere al terrible genocidio de pueblos indígenas norteamericanos que se prolongó durante alrededor de 300 años. Cerca del 90% de los indígenas de Norteamérica fueron exterminados. El experto en antiterrorismo y ex analista del ejército de Estados Unidos, Scott Bennett, investiga crímenes contra la humanidad. Los indígenas de Norteamérica se consideraban escoria, parias a los que había que eliminar, expulsar y exterminar de la mayor parte de la costa este. La eliminación de las llamadas razas inferiores y los campos de exterminio eran algo habitual para Occidente. En este sentido, Hitler no inventó nada nuevo. 1901, Bloemfontein, campo de concentración británico. 1945, Mauthausen, campo de exterminio nazi. Occidente vivía bastante bien de la explotación de sus colonias. El Imperio Británico resultó extremadamente beneficioso para los británicos. Francia intentaba copiarles. Paul Craig Roberts, doctor en economía, conocido periodista y ex subsecretario del Tesoro para la Política Económica de Estados Unidos, analiza en sus artículos y libros las causas económicas que desestabilizan al mundo. No creo que podamos decir que el colonialismo europeo estuviese impulsado única y exclusivamente por el afán de lucro. El sol nunca se ponía en el Imperio Británico. Tenía colonias en todas partes, y ese imperio era mucho más antiguo que el de los nazis. Me gusta el pueblo británico. Su política colonial ha sido inimaginable. Adolf Hitler. El fascismo siempre se relaciona con el Tercer Reich sin tener en cuenta la contribución de otros países al desarrollo de esta idea. El concepto del fascismo, la propia palabra, se deriva de la palabra italiana fasces, que significa haz de varas, que representaría la fusión del poder económico con el poder político. Media Europa fue fascista. En España, el régimen de Franco fue puramente fascista. Portugal fue un país fascista. Rumanía fue un país fascista y también lo fue Hungría. En Francia había un gobierno colaboracionista con los fascistas, el régimen de Vichy. En cuanto al fascismo alemán, en su origen contó con un apoyo muy fuerte por parte de Estados Unidos. Hitler fue financiado y promovido tanto por el capital doméstico como por el capital internacional. En sus libros, el doctor en historia Anton Latzo analiza detalladamente las causas que llevaron a Alemania a la guerra. La industria armamentística de Alemania fue en su mayor parte creada con la ayuda del monopolio estadounidense. Muchos elementos en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos eran profascistas que simpatizaban con Hitler y con Mussolini. El sector empresarial de Estados Unidos fue inseparable de los nazis durante casi todos los años 30 y principios de los 40. La empresa petrolera Standard Oil suministraba cada mes petróleo crudo a los alemanes y también colaboraba con el conglomerado IG Farben, fabricante del gas Ciclón B que se usó para asesinar a gente en las cámaras de gas. Cerca de la mitad de los vehículos de la Wehrmacht fue fabricada por Opel, que hasta el año 1940 perteneció a la empresa estadounidense General Motors. La empresa Ford suministraba automóviles y caucho al ejército alemán. En julio de 1938, por su apoyo a la Alemania nazi, se le otorgó al empresario estadounidense Henry Ford la Orden del Águila Alemana, la máxima condecoración del Tercer Reich a ciudadanos extranjeros.
El partido de Hitler, el NSDAP, fue fuertemente financiado desde Estados Unidos, incluyendo dinero del Bank of America y un tal George Bush, el bisabuelo del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Eran las familias adineradas más arraigadas de Estados Unidos, las que estaban interesadas en arrastrar a Europa y a una joven Unión Soviética a la guerra. El siglo XX se caracterizó por el enfrentamiento entre dos sistemas, el capitalismo y el socialismo. El ejemplo de la Unión Soviética, que proclamaba la igualdad de todas las naciones y clases sociales, suponía una amenaza para el capitalismo. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido desconfiaban en igual medida de la URSS. El comunismo era percibido como una amenaza directa para los sistemas capitalistas democráticos de Occidente. Así que sus relaciones con la URSS eran tan tensas como las que tenían con Alemania. 1938. El Anschluss o anexión de Austria. La partición de Checoslovaquia y su reparto entre Alemania, Polonia y Hungría. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Al darse cuenta del peligro, en marzo de 1939, la Unión Soviética propone una alianza antifascista a los países occidentales. La URSS intentó movilizar a Occidente para que se mantuviera unido contra el fascismo. Se opuso al Pacto de Múnich y a la invasión de Checoslovaquia por parte de Hitler. Pero nadie la apoyó. Cuando la URSS propuso una alianza con el Reino Unido y Francia contra Hitler en 1939, no fue la única vez. La URSS insistió en ello durante toda la segunda mitad de la década de 1930. Si hubiera ocurrido, podríamos haber detenido a Hitler, podríamos haber evitado el Holocausto, podríamos haber evitado la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler era débil y sabía que era débil, iba de farol y suponía que Occidente no le haría frente. Muchos elementos en Occidente esperaban que simplemente se dirigiera al este. Así que en los años 30, la URSS fue el país que con más firmeza se opuso a los nazis. Las negociaciones de Moscú entre la URSS, el Reino Unido y Francia se habían estancado porque al mismo tiempo Londres acogía unas negociaciones secretas con los alemanes. A cambio de la integridad del Imperio Británico, los británicos dieron luz verde a la marcha Alemania hacia el este. A pesar de la ausencia de un acuerdo formal, a Hitler se le dio a entender que era libre de actuar en el este y que no debía preocuparse por Occidente. Hitler deja claro en Mi lucha en 1925 que su verdadero objetivo es apoderarse de Ucrania y marchar más al este, adentrándose en la Unión Soviética. Ese fue siempre su verdadero objetivo, y los europeos lo entendieron en cierto modo. Polonia también se preparaba para invadir la URSS con Hitler. El desmembramiento de Rusia está en el centro de la política polaca en el este. El objetivo principal es debilitar y derrotar a Rusia. De un informe del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército polaco. Pero Hitler tenía otros planes que no pasaban por contar con Polonia como aliado. Así que se tomó la decisión de dividir el mundo. En consecuencia, de destruir la Unión Soviética. Esa fue la posición en la que se encontró la URSS. El periodista Jan Engelgard es conservador del Museo de Historia Polaca de Varsovia. Esta fotografía muestra un desfile conjunto de tropas soviéticas y alemanas en septiembre de 1939, tras la firma del pacto Ribbentrop-Molotov. Es importante porque este evento ocupa un lugar especial en la memoria histórica de Polonia. No se trata de una falsificación de la historia, sino de un hecho histórico. Pero también hubo otros hechos sobre los que Occidente prefiere guardar silencio.
El pacto Ribbentrop-Molotov solo se firmó después de que todas las principales potencias europeas hubieran llegado a acuerdos con Hitler. 1933. Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia firman el Pacto de las Cuatro Potencias. 1934. Polonia y Alemania firman un pacto de no agresión. 1935. El Reino Unido y Alemania firman un acuerdo naval. 1938. El Reino Unido, Francia e Italia acuerdan el reparto de Checoslovaquia entre Alemania, Polonia y Hungría. 1939. Letonia y Estonia firman pactos de no agresión con Alemania. Estaba claro que Alemania suponía una amenaza real y si la Unión Soviética no hubiera tomado ciertas medidas y adoptado una determinada postura, habría cometido una irresponsabilidad ante su propio pueblo, dado que tenía al agresor a sus puertas. Esto es lo que piensa el conocido escritor estadounidense Dean Henderson sobre esos acontecimientos del pasado. Polonia y Hungría invadieron Checoslovaquia antes de que Hitler invadiera Polonia, porque estos países habían colaborado con los nazis antes de la guerra. Francia e Inglaterra básicamente abandonaron a Checoslovaquia a su suerte, pero ahora no quieren que lo recordemos. Y si Stalin no hubiera enviado tropas al frente oriental, habrían abandonado a su suerte a mucha más gente de Europa del Este. Sin embargo, el 19 de septiembre del 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se afirma que fueron Alemania y la URSS las que prepararon el camino para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo hicieron? Creo que hay grupos de interés en los países bálticos, al igual que en Polonia, que están promoviendo sus intereses en esa institución y son fuerzas extremadamente nacionalistas. Pero no todos en la Unión Europea están de acuerdo con la línea oficial. Igualar a Stalin y a Hitler y equiparar el comunismo y el socialismo soviéticos con el nazismo alemán es un error desde el punto de vista histórico. Es aberrante. Es imposible estar de acuerdo con eso. Es simplemente inaceptable. Todo intento de calificar a la Unión Soviética de instigadora de la Segunda Guerra Mundial, no solo en mi opinión, sino desde una perspectiva histórica, es un auténtico disparate. Parece que la Europa unida desea borrar de la historia un hecho muy poco agradable. Que oficialmente a la Unión Soviética le declararon la guerra la Alemania nazi junto con Italia, la Francia de Vichy y los gobiernos de Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Finlandia. Extraoficialmente en la guerra contra la URSS participaron noruegos, daneses y suizos como parte de las divisiones de las SS Viking y Nordland, las SS Nederland holandesas, voluntarios de la Legión Flamenca de Bélgica, la División Azul española, las SS Skanderberg albanesas, así como oficiales de las SS especialmente sanguinarios de Lituania, Estonia y Ucrania. Casi toda Europa, liderada por la Alemania nazi, participó en la matanza de ciudadanos soviéticos en primer lugar y sobre todo eslavos. Hitler llegó al poder precisamente porque prometió una política agresiva para repartirse el mundo y trazar nuevas fronteras. El segundo frente, del que tanto se habla en Occidente, se abrió apenas 11 meses antes del Día de la Victoria, cuando quedó claro que el Ejército Rojo podía arreglársela solo.
Durante la mayor parte de la guerra, los estadounidenses y los británicos se enfrentaron juntos a 10 divisiones alemanas, mientras que los soviéticos se enfrentaron solos a más de 200 divisiones alemanas. En el frente soviético-alemán, las tropas alemanas ofrecieron una resistencia mucho mayor. El líder soviético escribió al presidente Roosevelt diciendo: "Vemos que en este momento Alemania ha dado por terminada la guerra contra el Reino Unido y Estados Unidos en el frente occidental. Al mismo tiempo, Alemania sigue librando una guerra contra Rusia, aliada del Reino Unido y de Estados Unidos. Desde el punto de vista político, esto es una traición. Y desde el punto de vista moral, es todavía peor". En marzo de 1945, el Reino Unido y Estados Unidos inician negociaciones secretas con Alemania para acordar la capitulación de las tropas alemanas en el norte de Italia. La Unión Soviética lo descubrió, naturalmente, y solicitó participar en las negociaciones, pero se lo denegaron. De este modo, los aliados incumplieron sus obligaciones ante la URSS, incluso antes de que terminara la guerra. Es decir, estaban aliados con la Unión Soviética y al mismo tiempo negociaban con el enemigo. En su carta al presidente Roosevelt, Stalin acusó abiertamente a los aliados de negociar la paz con Alemania por separado. Roosevelt, ya gravemente enfermo, le contestó: "Le han informado mal". A lo que Stalin respondió: "Nuestros informantes son gente humilde y honesta". La postura de Churchill era más agresiva. Le propuso a Estados Unidos la llamada Operación Impensable, una alianza entre los anglosajones y los nazis para realizar bombardeos masivos sobre las ciudades soviéticas. La guerra todavía no había terminado. La conferencia de Potsdam ni siquiera se había planteado aún. Pero Churchill ya había ordenado desarrollar un nuevo plan de guerra. Sencillamente, era un plan de ataque a la Unión Soviética. Es más, querían involucrar en el ataque a 100.000 soldados de la recién derrotada Wehrmacht. Cualquier persona pensante puede juzgar por sí mismo estos hechos. Se trataba simplemente de juego sucio. Me levanto cada mañana y rezo porque Stalin siga vivo y sano. Solo Stalin puede salvar el mundo. Winston Churchill. Pero una vez salvado el mundo, Churchill cambió de opinión. Había que aplastar de raíz cualquier intento de los soviéticos de competir contra los anglosajones. La URSS debía ser eliminada inmediatamente. El general George S. Patton, comandante del Tercer Ejército de Estados Unidos, exigía no detenerse en el río Elba y avanzar hacia Stalingrado. El 29 de junio de 1945, Stalin, que ya estaba al corriente de toda la operación, ordenó al mariscal Zhukov trasladar al ejército a las posiciones de combate en el oeste. A los aliados les quedó claro que un ataque sorpresa ya no era una opción. Cuando Churchill movilizó a los prisioneros de guerra en Alemania para el ataque contra la Unión Soviética, al llegar a la conferencia de Potsdam, Stalin le preguntó: ¿qué está pasando? ¿Qué están ustedes haciendo? Churchill contestó: a mí no me han informado, lo comprobaré. Así era el doble juego de las potencias occidentales ante la URSS. Basta, ya no estamos interesados en una alianza con los rusos y no tenemos por qué cumplir los acuerdos alcanzados con ellos. Tenemos que hacer que los acuerdos de Yalta dejen de existir. Harry Truman.
Pero los aliados necesitaban al ejército rojo en el lejano oriente, donde estaba desplegado el 1,5 millones de soldados del ejército de Kwantung. Al Reino Unido y Estados Unidos les estaba costando mucho recuperar algunas islas tomadas por los japoneses y aceptaban de grado algo de ayuda. Lo que más temían los japoneses era que la URSS interviniera en la Guerra del Pacífico. Truman lo sabía. Stalin le aseguró que los rusos entrarían en el conflicto según lo planeado. En su diario, Truman escribió que Stalin comenzaría la guerra contra Japón el 15 de agosto, lo que supondría el fin de los japoneses. El invencible ejército de Kwantung solo aguantó 20 días. La brillante operación en Manchuria del Ejército Rojo terminó con una victoria total. Pero, aunque no había ninguna necesidad militar de hacerlo, se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El 3 de noviembre de 1945, tan solo un mes después de que terminara la guerra, el Comité de Jefes del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos recibió el informe número 329. Seleccionar 20 objetivos para un ataque nuclear a la Unión Soviética. Era el momento oportuno ya que la URSS se hallaba devastada por la guerra. Hay que recordar que Estados Unidos perdió a cerca de 400.000 personas y los británicos todavía menos, mientras que la Unión Soviética perdió a 27 millones de personas. Es una cifra descomunal. En su discurso a los graduados de la Universidad Americana en 1963, John Kennedy dijo que las bajas de la URSS en la Segunda Guerra Mundial eran el equivalente a la aniquilación de todo Estados Unidos al este de Chicago. Inicialmente, el plan de ataque a la URSS tenía el nombre en clave de Trojan. Después el nombre se modificó varias veces. Pincher, Bushwhacker, Crankshaft, Half Moon, Cogwheel, Obstacle y Charioteer. Finalmente, el 19 de diciembre de 1949 se aprobó la operación más famosa para acabar con la Unión Soviética, la Operación Drop Shot. Fecha del ataque 1 de enero de 1957. El plan suponía la aniquilación total de la URSS en nombre de la democrática idea de liberar a las naciones del comunismo. Ahora bien, junto con el comunismo, también serían aniquiladas las propias naciones. La primera fase de la operación Drop Shot consistía en arrojar 300 bombas nucleares y 250.000 toneladas de bombas convencionales sobre el territorio de la URSS. 100 ciudades soviéticas fueron preseleccionadas como blancos del ataque. Durante la segunda etapa, la URSS sería atacada por 250 divisiones de la OTAN. Los puertos soviéticos serían ocupados por las fuerzas navales de la Alianza. En la tercera fase se llevaría a cabo la aniquilación total de la URSS, borrándola del mapa político del mundo. Para ello se emplearían todas las armas existentes, tanto convencionales como nucleares, químicas, radiológicas y biológicas. La etapa final de la operación consistiría en la división de la URSS en 4 zonas y el despliegue de las tropas de la OTAN en su territorio. Como resultado de los bombardeos masivos y de los subsiguientes combates, morirían 80 millones de personas, es decir, la mayor parte de la población del enorme país. Básicamente fueron versiones actualizadas del Plan General del Este de los nazis, que suponía el exterminio de millones de eslavos. Y al igual que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando gran parte de Europa se alió contra la URSS, Estados Unidos reuniría a todas las naciones de la OTAN bajo el paraguas de la operación Drop Shot. Sin embargo, en 1949, la URSS desarrolló su propia arma nuclear. Los planes de aniquilación del país tuvieron que posponerse por tiempo indefinido. Pero la idea seguía siendo la misma. Estados Unidos debía ser visto como el mayor jugador en la arena internacional. Y todo el que pensara diferente debía ser borrado de la faz de la Tierra.
La Unión Soviética como tal ya no existe. Es un triunfo de la democracia y la libertad. Estos acontecimientos favorecen claramente a nuestros intereses nacionales. George Bush. Tras la desintegración de la Unión Soviética, Rusia básicamente se sirvió en bandeja de plata. Uno solo tenía que ir y llevarse una parte del país y de sus recursos. Lo que ocurrió en Rusia en los años 90 del pasado siglo solo puede calificarse de saqueo. Estados Unidos se convirtió en el país indispensable. Un país con un pueblo excepcional y cuya obligación era señalar el camino a todos los demás países. Esa fue la nueva o la renovada excusa para respaldar las agresiones estadounidenses en el mundo. Sirvió para justificar los 20 años de guerra en el Medio Oriente en el siglo XXI, con ataques a 7 países. Todas las políticas sobre Afganistán son neocoloniales, al igual que las políticas sobre Siria. Todo lo que se aplica en Oriente Medio, Irán e Irak es neocolonialismo. La primera y la segunda guerras de Irak no fueron guerras de liberación, ni tampoco luchas para salvar al pobre Kuwait del malvado Irak. Había que derrocar a Saddam Hussein. Había dado la espalda a Occidente y quería que sus reservas de petróleo estuvieran disponibles en divisas que no fueran el dólar. Lo mismo sucedió con Gaddafi en Libia. La primavera árabe, los acontecimientos en Egipto, Túnez y Siria ayudaron a desestabilizar toda la región. Y una región desestabilizada es más fácil de controlar. La razón por la que la hegemonía estadounidense es tan peligrosa es porque niega la soberanía de otros países. ...24 de marzo de 1999. El día de la destrucción de Yugoslavia, transmitida en directo por televisión. El abogado Serdian Aleksic y el general Božidar Delić fueron testigos de los hechos y aún recuerdan aquellos terribles días. Fuimos de los primeros países que tuvieron que lidiar con esta llamada democracia estadounidense. Lo que vivimos fue una tragedia. Un pequeño país se enfrentó a una poderosa alianza que, sin la autorización de Naciones Unidas, atacó a Serbia y Montenegro, provocando un enorme desastre. La operación Fuerza Aliada ha sido calificada de genocidio. Se justificó con la excusa de acabar con el tiránico régimen de Slobodan Milosevic. Pero muchos dicen que la verdadera razón fue la independencia económica de Yugoslavia y su rechazo a entrar en la OTAN. Con la desaparición del Pacto de Varsovia, el mundo se había vuelto unipolar. Mientras existió el Pacto de Varsovia, no se disparó ni una sola bala en Europa. No hubo guerras. El Pacto de Varsovia dejó de existir. Se disolvió. E inmediatamente estalló una guerra en los Balcanes. Hubo grandes daños, 120.000 millones de dólares en daños y más de 3.000 muertos, incluidos 87 niños.
En otoño del año 2000, el Tribunal de Distrito de Belgrado celebró una audiencia sobre una demanda contra quienes dieron la orden de bombardear Yugoslavia. Yo presidí la sala jurisdiccional del Tribunal Supremo de Belgrado que condenó a Clinton, Blair, Solana y otros. Entre los condenados a 20 años de prisión estaban el presidente francés Jacques Chirac, el canciller alemán Gerhard Schröder, la secretaria de Estado de Estados Unidos Madeleine Albright, el secretario general de la OTAN Javier Solana, el comandante supremo aliado para Europa Wesley Clark, y también los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la OTAN. Uno de los crímenes por los que fueron condenados los líderes de la OTAN es el uso de armas militares prohibidas, bombas de racimo y municiones con uranio. A consecuencia de ello, mucha gente enfermó de cáncer debido a la exposición al uranio empobrecido. 10 años después del bombardeo, enfermé. Los médicos dijeron que los tumores que me extirparon aparecieron por culpa del uranio empobrecido. En Bruselas se me presentó la oportunidad de hacer una pregunta a Wesley Clark, el comandante de la OTAN. Lo llamé criminal a escala global, porque eso es lo que es en realidad. Le pregunté, ¿cómo pudo atacar a mi país, que no representaba ninguna amenaza, sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU? Y dijo, es cierto, no teníamos la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, pero llegamos a un consenso dentro de la OTAN. Esas fueron las superficiales declaraciones del hombre que dirigió la fuerza más poderosa del mundo contra un país 1000 veces más débil que no amenazaba a ningún país miembro de la OTAN, sino que solo trataba de resolver sus propios problemas internos en su propio territorio. También fue una guerra vicaria destinada a mostrar a Rusia, a la nueva Rusia, que le convenía no ir demasiado lejos. Si la Unión Soviética no hubiera logrado crear su propia bomba atómica, en ese escenario se habría derrumbado y habría sido destruida mucho antes que Yugoslavia. Lo que dicen de que las armas nucleares garantizan la soberanía de un país es completamente cierto. Tras la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN se expandió hacia el este pese a haber prometido no hacerlo. Pero lo hicieron. La OTAN dijo, ¡ja! Ya es nuestra. Nos vamos al este. El derecho internacional existe mientras satisfaga los intereses de Estados Unidos, si no, deja de existir. De modo que, en rigor, no hay nada que pueda llamarse derecho internacional. Tras la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos rodeó a la nueva Rusia con un cinturón de naciones hostiles. Las revoluciones de colores se pusieron de moda cuando quedó claro que era un recurso más razonable, más barato y más fiable que enviar tropas a otro país.
Las revoluciones de colores son una estrategia destinada a derrocar esos regímenes e instaurar estados títeres sobre los que desde ese momento resulta muy fácil influir. Kirguistán, Georgia, Ucrania, todos se convirtieron en objetivos de George Bush padre, que había sido vicepresidente con Ronald Reagan. Gastaron cientos de millones de dólares en sobornos. Dieron ese dinero a países a cambio de que se sometieran y asumieran los objetivos militares, económicos y políticos estadounidenses. Se está formando un anillo de bases militares de la OTAN alrededor de Rusia. Estados Unidos y la OTAN tienen más de 600 bases militares en todo el mundo. Rusia solo tiene 18, pero Occidente sigue afirmando que Rusia alberga intenciones agresivas. Para hacerlo es preciso convertir a los rusos y a la URSS en un monstruo terrible que quiere apoderarse del mundo. Fue una estrategia deliberada lo de crear la imagen de una Unión Soviética deseosa de conquistar el mundo, algo que no era el caso entonces, ni lo es ahora. La OTAN debió desaparecer, así que quisieron darle una razón de ser. Se trata de los intereses de la maquinaria empresarial de la OTAN, porque no olvidemos que si se disolviera la OTAN, los accionistas de las grandes empresas armamentísticas de Estados Unidos y otros países perderían muchos millones y cada uno de ellos tendría un solo yate en vez de dos. Y Dios mío, eso sería terrible. Hay un modo sencillo de justificarnos ante el resto del mundo. Diremos que nos vimos obligados a apoderarnos del territorio, poner orden y mantener la seguridad. Adolf Hitler. Llevar el orden, la seguridad y la democracia es la razón usada hoy en día para justificar las guerras modernas que ha emprendido la OTAN bajo la dirección de Estados Unidos. La OTAN es una herramienta para ejercer el control militar, económico y político sobre determinadas regiones de nuestro planeta. Los países molestos y los líderes molestos se convierten en el rostro del enemigo. Solo puedes ir a la guerra si le muestras a tu pueblo la imagen de un enemigo. Rusia vuelve a convertirse en ese enemigo. El rechazo a la vacuna rusa, las sanciones impuestas a Rusia por la llamada anexión de Crimea y la supuesta presencia militar en Donbass, la política relativa a Navalny o a los Skripal y el caso Novichok, todo eso era preciso con el único fin de crear la imagen de un enemigo. Así de simple. Todo eso podría ser parte de los preparativos para una guerra. Si estalla un conflicto militar, el mundo occidental sabrá exactamente quién es su enemigo. Mark Bartelmay es uno de los pocos periodistas que ha contado la verdad sobre lo que está pasando en Ucrania. Su documental, La agonía ucraniana, causó revuelo en el mundo occidental. Son fascistas, no son seres humanos, no merecen el perdón, son fascistas, fascistas ucranianos. Apenas se está informando de lo que está sucediendo en Ucrania ahora mismo. Es obvio que Ucrania se está viendo fascistizada.
Europa simplemente se niega a percatarse del camino que Ucrania está siguiendo. Obviamente, la culpa la tiene la propia Europa, al igual que Estados Unidos, porque son ellos los que han dejado el país en estas condiciones. Después del estreno de su documental, se abrió una investigación contra Mark. La información que dio el periodista no se ajustaba a la posición oficial de Occidente. El Servicio Secreto Interno de Alemania y la Oficina para la Protección de la Constitución se interesaron por mí. Por eso ya no pude trabajar para periódicos y cadenas de televisión locales como hacía antes. Se me presentó como un propagandista ruso a sueldo del Kremlin. Hasta cierto punto este documental ha cambiado mi vida, pero no lo lamento. ¡Ucrania! 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 Evidentemente, la cuestión de si los seguidores del movimiento de Stepan Bandera están reviviendo el nazismo no preocupa en absoluto a Estados Unidos ni a la OTAN. Cualquier cosa que haga que los ucranianos se muestren dispuestos a dar problemas a Rusia es bien recibida. Estados Unidos apoya este conflicto en el que aparentemente Ucrania planea implicar a Rusia. Los políticos estadounidenses no están de acuerdo en muchos asuntos, pero hay algo en lo que siempre coinciden: el excepcionalismo estadounidense. ¿Pero en qué consiste? Así lo explica el periodista estadounidense y ganador del premio Pulitzer, Eric Lichtblau. Los estadounidenses, como Barack Obama y otros, creen en el concepto del excepcionalismo estadounidense, que creo que significa vivir según estándares morales más elevados y basados en la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y esto es simplemente una falsedad. En parte, el excepcionalismo permite hacer cualquier cosa sin miedo a sufrir repercusiones. Y también es una señal dirigida al mundo de que el excepcionalismo que Estados Unidos usa en sus planes militares es una de las mayores amenazas para la población de diversos países. Las formas de hacer la guerra se han vuelto cada vez más sofisticadas. Las conquistas coloniales del pasado han cedido el paso a nuevas tácticas. Hoy esto se hace más por medios comerciales, o más bien económicos. No destruyen edificios, fábricas o puentes, pero sí destruyen sociedades. Muchos jóvenes polacos se han ido del país, y este proceso de destrucción de la sociedad eslava sigue adelante. La Unión Europea no es una estructura tan pacífica como se podría creer. Se parece más a una construcción basada en el control económico y fiscal, y también en el control político. Por ejemplo, Alemania y Francia a menor escala explotan a otros miembros de la Unión Europea, como Grecia o Croacia. Cualquier sitio donde Alemania pueda hacer grandes negocios es una forma de explotación. ¿Podría considerarse que la economía de Grecia fue arruinada por la Unión Europea? Sí, lo fue. Fue arruinada por la Unión Europea. Es la realidad. Fíjense en cuántos griegos se han ido del país. Es vergonzoso. ¿Cuántos jóvenes se han ido? Es una vergüenza. Los recursos se están agotando, pero aún así, otro intento de dividir el mundo se ha convertido en un punto importante de la agenda de hoy.
El capitalismo tiene que controlar los mercados, tiene que controlar los recursos. Si no puede hacerlo, ya tiene que recurrir a medios más duros con el fin de acceder a regiones y países independientes y soberanos, algo que puede llevar a la guerra. Ahora estamos en una situación en la que Estados Unidos le ha dado a Ucrania garantías militares contra la intervención rusa si Ucrania reanuda su invasión del Donbass. Por eso, sí, está claro que nos dirigimos a una guerra si los ucranianos se toman esas garantías en serio, como los polacos también se tomaron las de los británicos en 1939. Entonces, sin duda, la guerra podría estallar en cualquier momento. No, los estadounidenses de a pie no quieren combatir. Están hartos de la maquinaria bélica. Pero la guerra es un negocio y los negocios son algo bueno. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos y eso es fascismo. La historia se repite. Como en 1941, cuando las tropas de Hitler y sus cómplices europeos se concentraron en la frontera soviética, hoy las de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, se agrupan en las proximidades de la frontera rusa. La historia nos enseña que el hombre no aprende nada de la historia. Hegel.